Hola, buenas tardes a toda la comunidad. Aquí traemos el siguiente video, como te lo prometí. Espero te encuentres bien y pasamos a lo siguiente. Estamos en el periodo preparatorio general. Continuamos. Como vemos, son 6 días de entrenamiento a la semana y 3 días de fuerza a la semana. Lunes, miércoles y viernes. Tú puedes hacer martes, jueves y sábado, como se te acomode. La rutina 1 ya la tenemos en el canal. Esta es la rutina 2 y la próxima será la rutina 3 para tener la semana completa y poder realizar el mes completo. Previamente a, a esta etapa tenemos que realizar una etapa de acondicionamiento general. Por lo regular, atletas de alto rendimiento usan de 1 a 2 meses, 4 a 6 semanas por lo regular. Atletas normales, de locales, con buen rendimiento, se pueden hacer 4 a 6 semanas y de 6 a 8 para principiantes que realmente empiezan desde cero en esta etapa. Esto es muy importante ya que hay que llegar con una buena fortalecimiento de todo el cuerpo para realizar estos ejercicios, ya que demandan mucha energía y mucha movilidad y mucho tecnicismo. Ok, estamos en esta etapa y después continuamos con la fuerza básica. Pero continuando en esto, vamos a seguir. Bueno, pasamos a los ejercicios. Bien, comenzamos con este ejercicio, que ese es el Hand Power Clean. Como vemos, este es un ejercicio muy difícil en lo que a mí personal se me hace muy difícil. La colocación de la barra correctamente sostenida en los hombros. Estos ejercicios, todas estas rutinas van a consistir a partir de dos ejercicios principales, que es el clean y el snatch. Estos ejercicios no los vamos a realizar, el clean y el snatch completo, como deben de ser. Vamos a hacer sus derivados, todos los derivados del clean y derivados del snatch más adelante, los que son del snatch. Todos estos son del clean y hay que dominar lo que es la colocación de la barra en los hombros. Si aspiras llegar lejos en esto, si quieres obtener máximas ganancias, hay que esforzarse por colocar bien la barra en los hombros. Ten mucho cuidado, no uses pesos muy altos si no estás acostumbrado a ello, ya que tiende uno a dañarse mucho la columna vertebral, perdón, la lumbar. Mucho cuidado, ¿no? Con ello. Practica. Aquí yo no, como te he dicho, yo no te voy a enseñar la técnica. Busca especialistas en los videos, en tu canal de YouTube. Busca los profesionales en halterofilia y levantamiento de pesos, ¿no? Que son lo que vamos a usar principalmente. Estos ejercicios de halterofilia te van a dar mucha coordinación, velocidad y potencia, que es lo que necesitan todos los corredores. Todos los corredores necesitamos realizar estos ejercicios. Es por eso que hay mucha deficiencia en corredores. Está muy pésimo el tecnicismo de la técnica de carrera por no realizar ejercicios de este tipo y obviamente de técnica de carrera, ¿no? Como vemos aquí, un segundo ejercicio es un jalón desde el suelo. Eh, Consiste en levantar la barra y en las alturas dar un jalón con los hombros, levantarla prácticamente, ¿no? Dar un jaloncito. Estos ejercicios son muy buenos. Trabajan todo el cuerpo completo. Te recomiendo una vez más, no utilices pesos pesados si no estás acostumbrado. Ten mucho cuidado. Aquí lo que te debe preocupar principalmente es la técnica más que el peso, ¿no? Ve dominando la técnica poco a poco y según sea tu dominio le vas subiendo los pesos. Aquí como vemos el peso muerto romano, en este caso yo la levanté del suelo, pero aquí se realiza desde colgado, ¿no? Hay que bajar lentamente y subir un poquito más rápido. Aquí a veces me veo que voy muy rápido, lo que pasa es que estoy dominando los pesos cada vez más, estoy superando los pesos y se me hace un poco fácil y me voy de paso. Aquí como vemos, hay que procurar que no se doble
la espalda. Mucho cuidado con eso. Aquí yo lo hago en la barra siempre. Ahí está la barrita, están los niveles. Pero solo lo hago ya para mostrarte en cámara completa, ¿no? Hay que bajar lentamente y subir un poco más rápido. Mucho cuidado con este peso, con este ejercicio y todos los demás que impliquen la columna vertebral. Te van a dar mucha potencia, mucha resistencia para que corras. Es increíble los beneficios. Aquí están 2 ejercicios que manejaremos en estas 2 rutinas. En el primero lo mencioné al revés, pero aquí está, ¿no? Lo que es el bíceps y el lat pull para que los hagas. En el primer video me confundí, pero aquí por eso te pongo los dos ejercicios. Bien, pasamos a este ejercicio. Es un ejercicio muy bueno. Es el de three-way shoulders, 3 direcciones para el trabajo de los hombros. Aquí yo te muestro con diferentes pesos cómo he ido progresando, porque yo ya terminé las rutinas. Estoy ahorita en entrenamiento de la fuerza. Tengo que ir adelantado al programa para poderlo irlo grabando y poder ir perfeccionando, ¿no? Aquí ya te muestro con 10 libras, son 20 libras en los 2 discos. Ya me cuesta mucho trabajo. Es un video real, es un entrenamiento. Voy y troto unos 20-30 minutos y después vengo a realizarlos. Es por eso que me puedes ver en los videos sufrir más, ¿no? Sufrir más de lo normal. Aquellos que tengan tiempo y puedan programar sus entrenamientos, ¿qué es primero? ¿Correr o hacer pesas? La literatura recomienda primero realizar el ejercicio que es de alta intensidad, o sea, de alta demanda, que es el de la fuerza, y después por la tarde hacer los trotes. Bien, aquí como te mostraba, que te comentaba en el primer video, el trabajo de lumbares en el piso. Los que van al gimnasio, pues ahí está la máquina especial para este ejercicio, pero de que hay que hacerlo, se tiene que realizar sí o sí. Hay que tener una lumbar muy fuerte, tanto para el levantamiento de pesas como para correr. Aquí ya te voy a mostrar solamente unos ejercicios de calentamiento previos al levantamiento de pesas. Hay que siempre calentar. Aquí solamente te los muestro para que veas que yo los realizo meticulosamente. Todos los ejercicios los realizo. Al menos los generales y los más principales, como aquí hay que hacer estiramiento para conseguir flexibilidad en las muñecas. Estos ejercicios son principalmente para lograr el clean, el power clean, o sea, lo que es la colocación de la barra en los hombros. Hay muchos que hacen CrossFit y todo eso, más sin embargo no realizan bien lo que es la colocación de la barra, ¿no? Eso te lo digo por si quieres lograr y perfeccionar, hay que invertir tiempo de calidad. Esta rutina aquí pues te lleva unos 10-15 minutos en el video que estoy aquí produciendo, pero en la vida real esta rutina te puede llevar hasta 1 hora y media a 2 horas. Es una rutina muy extensa, es agotadora y requiere realmente tiempo. Mas, sin embargo, los beneficios son grandiosos, grandiosos. Bueno, ya como ves aquí, seguimos con la movilidad y flexibilidad articular para los hombros principalmente y muñecas. Y este ejercicio es para la fascia, según los expertos, ¿no? Y como ves, sufro un gran dolor, quiere decir que traigo mucho dolor muscular ahí, o está muy tenso, o lo que sea. Mas, sin embargo, te comento que ya tengo meses realizando estos ejercicios. He conseguido muy poco la flexibilidad de elasticidad para realizar lo que es la colocación de la barra en el ejercicio ese. Entonces vamos a hacer los 2 lados. Como ves, busca la técnica en los profesionales, busca los videos de flexibilidad, hazlo siempre antes de calentar. Son muy importantes, no te brinques las etapas, no te brinques los ejercicios. No tienes que realizar precisamente estos, pero sí seguir el orden del entrenamiento. Y hablando del orden de entrenamiento, la ley general en todo dice así como va. Te lo muestro aquí, quise mostrártelo. Empezando, los que no tienen entrenamiento de nada, con un PVC, un tubo de PVC o un palo cualquiera, de escoba, lo que sea. Aquí es para conseguir
en lo mismo, flexibilidad para los hombros. Como ves, esto es muy recomendable para los jóvenes, jovencitos de tal vez 13, 14 años que van a entrar a la introducción al desarrollo de la fuerza. Por aquí se debe de empezar, ¿no? Sí se necesita estudios para entrenar a jóvenes meticulosamente, llevarlos paso a paso desde cero a lo más grande. Esta es la razón por la que no hay corredores de alto nivel y los que hay pues prácticamente pues andan batallando pues descuidan mucho lo que es el entrenamiento de la fuerza, ya que sus planes de pues con los patrocinadores y los calendarios, etcétera, se brincan muchas rutinas, se brincan muchos planes y etapas de entrenamiento. Como ves, aquí estamos viendo ejercicios de calentamiento previos para lo que es el clean, para lo que es pues el jalón, ¿no? No es el clean en general, pero es el power clean o el hand clean, ¿no? Que es lo que vamos hand power clean, perdón, o sus variantes. Aquí, como vemos, seguimos con aquí ya es un tubo, esta es una barra de una barra estándar de 1.20, pesa 8 kilos. Como ves, vamos haciendo la progresión del calentamiento, ya vamos subiendo de peso y de ahí pues ya pasamos a la barra, ¿no? La que es la que hago los ejercicios, la que estamos viendo, con la que hago los ejercicios es una barra de mide 1.50 y pesa 10 kilos, pues llama los discos. Más adelante, que Dios lo permita, vamos a conseguir una barra olímpica y unos discos olímpicos pues para vernos, porque pues ya para ir aumentando la calidad de los ejercicios. Estos pesos ya los superé y necesito pasar a otro nivel. Entonces, no dejes de estar siguiendo tus planes, tus entrenamientos. Tú realizas los ejercicios donde quieras, en el gimnasio o en tu casa. Como ves, aquí estoy practicando el clean, el power clean. Me coloco la barra, batallo, pero vamos a ver los ejercicios. Bien, entonces aquí están los ejercicios a realizar para que los anotes, los apuntes y sigas el entrenamiento, ¿no? La mecánica es la misma, 3 niveles, el número de series, el número de repeticiones, las pausas que se pueden realizar y las semanas, 1, 2, 3, 4, que es para un mes cualquiera, ¿no? Después vamos a hablar eso. L ligero, M mediano y como ves solo trabajamos ligero y mediano en este video, en esta rutina o en esta sesión. Aquí están los porcentajes por si lo sabes manejar o si lo sabes calcular. Perfecto, ¿no? Bien, entonces pues aquí tienes el segundo video. No te desesperes, poco a poco vamos a ir desarrollando la metodología. Como te digo, mientras voy aprendiendo la técnica, poco a poco, dedica el tiempo. Si te gustó el contenido de este video, no te olvides de compartirlo, de suscribirte y activar la campanita de notificación para que te lleguen los videos cuando se estén subiendo. Te agradezco tu tiempo y tu atención. Chao, te mando un abrazo y hasta pronto.